Este laboratorio se llama Control de Versiones de Software con Git. El primer objetivo, por supuesto, que es iniciar la máquina virtual. En la parte 2 vamos a inicializar Git. En la parte 3 vamos a preparar y confirmar un archivo en el repositorio de Git. En la parte 4 vamos a hacer la gestión del archivo y el seguimiento de los cambios. En la parte 5 vamos a hablar de las sucursales y la fusión. ¿Ya? En la parte 6 vamos a ver gestión de conflictos de combinación. Y en la parte 7 vamos a integrar Git con GitHub. Vamos a explorar aquí los fundamentos del sistema de control de versiones distribuidos Git, incluyendo la mayoría de las características que necesita conocer para colaborar en un proyecto de software. También integrará su repositorio Git local con el repositorio Git basado en la nube. Entonces, la parte 1 nos pide iniciar la máquina virtual de Devas iniciando Git. Entonces, paso 1 dice, abra una terminal de laboratorio en la máquina virtual de Devas. En el paso 2 vamos a inicializar un repositorio de Git. Entonces, vamos a usar el comando ls para ver cuáles son los directorios actuales donde estamos. ¿Ya? Y a continuación vamos a configurar la información de usuario que se utilizará para este repositorio local. Esto asociará su información con el trabajo que contribuye a un repositorio local. Utilice su nombre en lugar de usuario de prueba. Para el nombre entre comillas, utilice luego el @example.com para su dirección de correo electrónico. ¿Ya? Ahora, esta configuración puede ser cualquier hora, pero en el paso 7 la tiene que colocar correctamente. Vamos a hacer entonces como corresponde, con el comando git config --global user.name y el nombre de usuario. Y el nombre de usuario. Ahí está mi nombre de usuario de GitHub. Damos enter. Ahora hacemos el mismo comando, pero con user email y colocamos el email de GitHub. @gmail.com. Entonces ahí tenemos nuestro archivo. Y le damos enter. Acá damos enter. En cualquier momento puede revisar la configuración con git config --list. Entonces con git config --list podemos revisar nuestra configuración de nuestro nombre de usuario y del email de GitHub. Bien, utiliza el comando cd para navegar a la carpeta de devnet-src. Entonces, acá con el comando cdlabs devnet-src vamos a quedar dentro del directorio de cdlabs devnet-src y vamos a crear un directorio con el comando mkdir y se va a llamar git-intro. Entonces con mkdir vamos a llamar el directorio git-intro y vamos a hacer cd y vamos a entrar a git-intro y vamos a quedar dentro del directorio. Utiliza el comando git-init para inicializar el directorio actual como repositorio de Git. El mensaje que se muestra indica que se ha creado un repositorio local dentro del proyecto contenido en el directorio oculto.git. Aquí es donde se encuentra todo el historial de cambio. Puedes verlo con el comando ls-a. Entonces vamos a inicializar el repositorio con git init
y ahí dice inicializado el repositorio, ¿ya? Y con ls-a vamos a ver que estamos dentro del directorio .git. Dice, a medida que trabaje en su proyecto querrá comprobar que archivos han cambiado. Esto es útil cuando está enviando archivos al repositorio y no desea comprometerlos todos. El comando git status muestra los archivos modificados en el directorio de trabajo que se almacenan en etapas para su siguiente confirmación. Este mensaje le dice lo siguiente: esta es una rama maestra. Los niveles se discuten más adelante en este directorio cuando hablemos de las ramas. El mensaje de confirmación es la confirmación inicial y no hay cambios que comprometer. Entonces, con git status, aquí está, donde dice on-brand master, corresponde a, estás en la rama maestra. No commit yet, el mensaje de confirmación es la confirmación inicial y no hay cambios que comprometer en nothing to commit. ¿Ya? Ahí tenemos los valores. Parte número 3. Preparando y confirmando un archivo en el repositorio. En esta parte creará un archivo, pondrá en escena ese archivo y confirmará ese archivo en el repositorio de Git. Paso 1. Crear un archivo. Dice en la letra A, el repositorio git-intro que se creó está vacío. Usando el comando hecho, crea el archivo devas.txt con la información contenida entre comillas. Entonces vamos a copiar el texto de hecho y lo puedes copiar ahí, lo vamos a pegar y vamos a dar enter. Utilizar el comando ls-a para verificar el archivo, así como el directorio .git que están en el directorio git-intro. A continuación utilice cat para mostrar el contenido de devas.txt. Entonces con ls-la vemos que aquí está el archivo devas.txt y con el comando cat devas.txt vamos a ver que ahí está el primer texto que le colocamos después de del comando hecho y lo que estaba entre comillas. Vamos a examinar el estado entonces del repositorio. Dice, examinar el estado del repositorio usando el estado o status de Git. Para eso vamos a usar el comando git status, ahí, y se dan cuenta que ahora sí nos dice que hay un archivo que se llama devas.txt, que fue el que creamos. Ahora, en el paso 3, ponga en ejecución el archivo. A continuación, use el comando git add para ejecutar el archivo devas.txt. La ejecución es una fase intermedia previa a enviar un archivo al repositorio. Con el comando git commit, este comando crea el contenido del archivo inmediatamente al mismo tiempo de que el comando se haya introducido. Cualquier cambio en el archivo requiere otro comando git add antes de confirmar el archivo. Entonces, el comando que vamos a agregar va a ser git add devas.txt. Usando el comando git status nuevamente, observe los cambios por etapa que se muestran en el nuevo archivo devas.txt. Entonces con git status, aquí veo, dicen new file, nuevo archivo, devas.txt. Vamos a confirmar en el paso 4 un archivo. Dice, ahora que ha puesto sus cambios en ejecución, tiene que confirmarlos para que Git sepa que quiere comenzar a rastrear los cambios. Confirmar su contenido por etapas como una nueva confirmación instantánea mediante el comando git commit. El mensaje "-m", que aquí aparece git commit "-m", permitirá agregar un mensaje explicando los cambios realizados.
Observe la combinación de número y letra resaltada en la salida. Este es el ID de confirmación. Cada confirmación se identifica mediante un hash SHA único. El ID de confirmación es los primeros 7 caracteres del hash de confirmación completo. Su ID de confirmación será diferente al mostrado. Entonces vamos a copiar el comando git commit. Vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y aquí dice, un archivo se ha cambiado a hay una inserción. Vamos a ver el historial de confirmación. Entonces utiliza ahora el comando git log para mostrar todas las confirmaciones en el historial de la rama actual, de forma predeterminada. Todas las confirmaciones son realizadas en la rama principal. Las ramas se discutirán más adelante. La primera línea del hash de confirmación con el ID de confirmación como los primeros 7 caracteres. El archivo está comprometido con la rama maestra o máster. A continuación se indica su nombre y dirección de correo electrónico, la fecha de la confirmación y el mensaje que ha incluido con la información. Cuando hicimos el git commit, aquí, en esta parte, el 7B3521C que me dio a mí, es el ID del archivo original. Ese yo lo voy a copiar y lo voy a guardar acá como mi primer ID de mi primer archivo. Ahora vamos a hacer el comando git log, enter, y aquí nos dice, nos da nuestro ID, que es el que está ahí, 7B3521C, que es nuestro primer archivo. Dice quién es el autor, cuál es el email, el día, el mes y la fecha en el cual fue producido y el año. ¿Ya? Y dice que devas.txt ha comenzado a seguir estos cambios. Modificación del archivo y seguimiento de los cambios, que es la parte 4. En esta parte vamos a modificar un archivo, pondrá en ejecución el archivo, confirmará el archivo y verificará los cambios en el repositorio. Paso 1, vamos a modificar el archivo. Vamos a realizar un cambio en devas.txt mediante el comando hecho. Asegúrese de usar doble signo mayor para agregar el archivo existente. El signo mayor solo sobreescribirá el archivo existente. Utiliza el comando cat para ver el archivo modificado. Nosotros en el archivo en delante hicimos un comando que le colocamos guión aquí, este hecho, y colocamos un guión que dijimos que este texto que escribimos acá lo vamos a agregar al devas.txt. Si nosotros hacemos lo mismo ahora con un solo guión, lo que vamos a hacer va a ser sobreescribir ese texto. Pero nosotros queremos agregar más texto a este archivo devas.txt. Y para eso se ocupan dos guiones, tal cual aparece aquí. Hecho, el texto, guión, digamos, dos signos mayor, ¿ya? Dos signos mayor, que significa que vamos a agregar una segunda línea al archivo devas.txt. Entonces voy a pegar, ahí se agregó, voy a verificar con git status, ¿ya? Entonces con git status, y fíjense que se ha modificado devas.txt, aparece con rojo. Y vamos a realizar la ejecución del archivo modificado. Dice, el archivo modificado tendrá que ser puesto en escena de nuevo antes de que pueda ser confirmado usando el comando git add. Entonces, con el comando git add devas.txt lo vamos a poner en ejecución, ¿ya?
y vamos a confirmar el archivo por ejecución. Entonces, vamos a confirmar el archivo por ejecución usando el comando git commit. Y observen que hemos obtenido un nuevo ID de confirmación. Entonces, ahí tenemos el comando. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y fíjense que nos dio otro código. Ese código lo voy a copiar, lo voy a pegar en mi blog de notas como el segundo código, los 7 primeros dígitos del hash, que nos va a permitir después comprobar los dos archivos si hay cambios entre uno y otro. Paso 5. Compruebe los cambios en el repositorio. Letra A. Utilice el comando git log de nuevo para mostrar todas las confirmaciones. Observe que el registro contiene la entrada de confirmación original junto con la entrada para la confirmación que acaba de realizar. La última confirmación se muestra primero. La salida resalta el ID de confirmación, los 7 primeros caracteres del hash SHA-1, la fecha, la hora de la confirmación y el mensaje de confirmación para cada entrada. Entonces, con git log, aquí nos muestra el primer archivo y el que está arriba es el más reciente, ¿ya? Que corresponde al S7 B 05. ¿Ya? Este es el archivo más nuevo y este es el archivo anterior. Letra B. Cuando tiene varias entradas en el registro puede comparar las dos confirmaciones usando el comando git diff, agregando el ID de confirmación original primero y el último ID después. Es decir, git diff, el original, que es el primero, que es este que es el que creamos, ¿ya? Luego agregamos el ID, el último que ya agregamos, que viene siendo este que está aquí arriba, los 7 primeros dígitos, ¿ya? Y deberá usar sus ID de confirmación. El signo más al final, seguido del texto, indica el contenido que agregó el archivo. Entonces vamos a escribir git diff, vamos a copiar el primer código, es ese que está ahí, lo vamos a pegar acá, espacio, vamos a copiar el segundo código y lo vamos a pegar acá. Y vamos a hacer Enter. Y fíjense, ahí nos dice que tenemos un archivo A, devas.txt, el signo más, ¿ya? Que aparece ahí, que dice, el signo más al final seguido del texto indica el contenido que se agregó al archivo. Y fíjense que acá está la primera línea que creamos, el primer texto que agregamos, y con el signo más y en color verde está el último texto que agregamos. Como colocamos el hecho con dos signos mayor, se agregan las líneas. Si quiero agregar más líneas dentro del archivo devas.txt, tengo que hacer el mismo comando hecho, pero con dos signos mayor. Y hasta ahí terminamos la parte número 4 para luego continuar con la parte número 5. Parte número 5, ramas y fusiones. Dice, cuando se crea un repositorio, los archivos se colocan automáticamente en una rama llamada master. Siempre que sea posible, se recomienda utilizar ramas en lugar de actualizar directamente la rama maestra. La derivación se utiliza para que pueda realizar cambios en otra área sin afectar a la rama maestra. Esto se hace para ayudar a evitar actualizaciones accidentales que podrían sobreescribir el código existente. En esta parte creará una nueva rama, retirará la rama, hará cambios en la rama, ejecutará y confirmará la rama, fusionará los cambios de esta rama en la rama principal y luego eliminará la rama. En el paso 1 vamos a crear una nueva rama. Cree una nueva rama llamada feature
usando el comando git branch y el nombre. Entonces vamos a git branch y el nombre, que es feature. Paso número 2. Verificar la rama actual. Utiliza el comando git branch sin nombre de rama para mostrar todas las ramas en este repositorio. El asterisco junto a la rama principal indica que se trata de la rama actual, la que está trabajando, la cual está actualmente desprotegida. Entonces con git branch, acá con git branch, solamente el comando git branch nos muestra un asterisco sobre la rama master y nos muestra la rama feature que creamos recién. Paso 3, que diga. Verifique la nueva rama. Utilizar el comando git checkout y el nombre de la rama para cambiar a la rama feature. Entonces con git checkout feature y hacemos el comando git branch nuevamente ahora para ver qué cambió. Y ahora feature está en color verde y nos dice que es la rama actual donde estamos trabajando. Paso 4 era verificar la rama actual con el comando git branch, como lo acabamos de ver. Añadir una nueva línea de texto al archivo devas.txt utilizando nuevamente el comando hecho con los signos mayor. Entonces vamos a copiar el texto, lo vamos a agregar con el comando cat devas.txt. Vamos a ver que se agregó una nueva línea de texto en el archivo devas.txt. Paso 5. Presente el archivo modificado en la rama de feature. Presentar el archivo actualizado en la rama feature con el comando git add devas.txt. Con git add devas.txt y hacemos el comando git status y vamos a ver que se ha modificado el archivo devas.txt. Paso 6. Confirmar el archivo por ejecución en la rama de feature. Confirmar el archivo por ejecución usando el comando git commit. Observa el nuevo ID de confirmación y su mensaje. Entonces con git commit y el archivo que vamos a agregar, vamos a adicionar, damos enter y se dice que nos da un nuevo código, un nuevo ID de hash. Lo vamos a copiar, lo vamos a agregar en el bloc de notas y ahí tenemos el nuevo ID. Con el comando git log vamos a ver los cambios y aquí aparecen los 3 archivos que hemos tenido, los 3 ID. Recuerden que el que está en la parte superior es el último ingresado y el que está en la parte inferior es el primero que ingresamos. 7. Verificación de la rama maestra. Cambia la rama maestra usando el comando git checkout master y verifique la rama de trabajo actual usando el comando git branch. Entonces, con el comando git checkout y vamos a cambiar el nombre a master y con git branch vamos a ver que ahora cambiamos a la rama maestra o master. Vamos a combinar entonces el contenido del archivo feature con la rama maestra. En la letra A nos dice que las ramas se utilizan a menudo al implementar nuevas características y correcciones. Los miembros del equipo pueden enviarlos para su revisión y luego, una vez verificado, pueden ser arrastrados a la base de código principal, la rama maestra.
Combina el contenido conocido como el historial de la rama feature en la rama maestra usando el comando git merge y el nombre de la rama. El nombre de la rama es la rama a la que se extraen los historiales de la rama actual. La salida muestra que se ha cambiado un archivo con una línea insertada. Entonces con git merge feature, dice que un archivo ha cambiado y se ha realizado una inserción. Con el comando catdevas.txt vamos a verificar. Y ahí vemos que tenemos la nueva línea agregada. Paso 9, eliminar una rama. Verifique que la rama feature aún esté disponible usando el comando git branch. Entonces vamos a ver con el comando git branch y todavía está disponible la rama feature. Entonces vamos a eliminar la rama feature usando el comando git branch-d más el nombre. Entonces git branch-d y el nombre. Y se ha borrado la rama feature. Con git branch vamos a verificar y solamente hoy día tenemos la rama maestra que está con el asterisco y ahí eliminamos esa rama. Parte número 6, manejo de conflictos de fusión. A veces puede experimentar un conflicto de fusión. Esto es cuando es posible que haya realizado cambios superpuestos en un archivo y Git no puede combinar automáticamente los cambios. En esta parte creará una rama de prueba, modificará su contenido, pondrá en ejecución y confirmará la rama de prueba, cambiará a la rama maestra, modificará el contenido de nuevo, pondrá en ejecución y comprometerá la rama maestra e intentará fusionar ramas, localizar y resolver el conflicto, poner en escena y confirmar la rama maestra de nuevo y verificará su confirmación. Paso 1. Vamos a crear una nueva rama llamada prueba o test. Con el comando git branch test vamos a crear. Con el comando git checkout test y vamos a verificar que exista con git branch. Y ahí tenemos el test, que es donde estamos trabajando ahora. Anteriormente estábamos en la rama maestra, ahora hemos cambiado con git checkout a la rama que se llama test. Paso 3, comprobar el contenido actual de devas.txt. Con catdevas vamos a chequear el contenido que tenemos. Y aquí aparece. Paso 4. Modificar el contenido de devas.txt en la rama de prueba. Vamos a utilizar el comando set para cambiar la palabra Cisco, esta que está acá arriba, ¿ya?, a Netacad en el archivo devas.txt. Entonces vamos a copiar el archivo set-i, comillas simples, /Cisco y lo vamos a cambiar por Netacad. Cerramos comillas dentro del archivo devas.txt. Entonces vamos a agregar el comando, vamos a dar enter y vamos a comprobar el contenido de devas.txt modificado en la rama de pruebas con el comando cat devas.txt. Si nos damos cuenta, ahora ya no dice Cisco como decía aquí arriba, sino que dice Netacad. Hemos modificado el archivo. Paso 6. Ponga en escena y confirme la rama de prueba. Ponga en escena y confirme el archivo con un solo comando git comment-a-m y entre comillas cambiar Cisco a Netacad. La opción "-a" solo afecta a los archivos modificados y eliminados y no afecta a los archivos nuevos. Entonces vamos a copiar el archivo, lo vamos a pegar y vamos a revisar la rama principal en el paso 7 con el archivo git checkout master. Git
checkout master. Y ahora estamos con Git branch. Nosotros podemos chequear en qué rama estamos. Y ahí estamos en la rama maestra. Vamos a modificar el contenido de devas.txt ahora en la rama principal. Vamos a utilizar el comando set para cambiar la palabra Cisco a devnet en el archivo devas.txt. Entonces vamos a copiar. Fíjense que ahora estamos en la rama maestra, no estamos en la rama test donde modificamos delante. Compruebe el contenido del archivo devas modificado en la rama principal con cat devas. Y ahora netacat cambió a devnet. Ponga en ejecución y confirme la rama maestra. Ponga en ejecución y confirme el archivo con un solo comando git command-add. Vamos a copiar el comando, lo vamos a pegar. Paso 11. Intentar fusionar la rama de prueba en la rama maestra. Entonces, intente combinar el historial de la rama de prueba, que estés en la rama maestra, que es master, con git merge test. Con git merge test. Ahí escribí una R en vez de una T, entonces vamos a cambiarla. Git merge yes. ¿Ya? Y dice que ha fallado. ¿Ya? Dice que hay un conflicto de contenidos. ¿Ya? En el archivo devas.txt es porque los archivos no tienen los mismos datos en ambos, sino que modificamos el master, lo cambiamos de netacat a devnet y en el otro sigue siendo netacat devnet. Por lo tanto, los archivos no son iguales. Entonces, por eso nos da un conflicto. Encuentra el conflicto. ¿Con qué comando? Con git log. Con git log nos dice que nos va a mostrar el conflicto. Entonces aquí git log nos dice que estamos en la rama maestra. ¿Ya? Aquí dice que cambiamos de Cisco a devnet. Como tal. Usar el comando cat para ver los contenidos del archivo devas.txt. El archivo ahora contiene información para ayudarle a encontrar el conflicto. La versión head, rama maestra, que es esta que está acá arriba, head master, ¿ya? Que contiene la palabra devnet, está en conflicto con la versión de la rama de prueba y la palabra netacat. Entonces con cat devas, ahí nos dice que hay un conflicto. ¿Ya? Aquí en este que es head, con esta que es test. ¿Ya? Editar manualmente el archivo devas.txt para eliminar el texto en conflicto. Para eso vamos a ocupar el comando bin para editar el archivo. Entonces, vamos a usar bin devas.txt. Utilice las flechas arriba abajo para seleccionar la línea de texto adecuada. Presione DD en las siguientes líneas que se resaltan. DD eliminará la línea que está en el cursor. Entonces nos pide borrar primeramente ahí donde está el cursor. Con 2 veces DD eliminamos la primera línea. Luego nos dice que borremos los signos igual con DD. Luego nos dice que borremos, ¿ya?, el IAM, la última línea donde sale netacat. ¿Ya? Borramos el head, nos va a quedar el IAM way passing devnet devas.txt. Nos pide que borremos este que es el netacat. Nos pide que borremos esa línea. Entonces vamos a 2 veces DD y borremos la línea que se llama test. 2 veces DD. ¿Ya? Y ahí nos va a quedar el IAN
On my way to passing the DevNet DevAS exam y el de passing the NetAcad DevAS exam. Guarde sus cambios en bin presionando escape, WQ. Entonces, escapar, WQ y salimos. Comprobar las ediciones de devas.txt en la rama principal. Comprobar los cambios mediante el comando cat devas.txt. Ahí vemos los cambios. ¿Ya? No aparece el devnet devas, el de git que termina en git y el de feature branch. Ponga en ejecución y confirme la rama maestra. Ponga en ejecución y confirme el archivo con un solo comando git commit-a. Entonces con git add devas.txt, con git add devas.txt lo ponemos en ejecución y con el comando git commit branch verifique la confirmación con el comando git log. Y ahí dice que manualmente merge desde el archivo, desde la rama test. Hicimos el merge. Y con eso comprobamos que hemos resuelto el problema que habían entre los dos archivos. Parte número 7. Integración de Git con GitHub. Hasta ahora todos los cambios que ha realizado en su archivo se han almacenado en su máquina local. Git se ejecuta localmente y no requiere ningún servidor de archivos central ni servicio de alojamiento basado en la nube. Git permite a un usuario almacenar y administrar archivos localmente. Aunque Git es útil para un solo usuario, integrar el repositorio local de Git con un servidor basado en la nube como GitHub es útil cuando se trabaja dentro de un equipo. Cada miembro del equipo mantiene una copia en el repositorio de su máquina local y actualiza el repositorio central basado en la nube para compartir cualquier cambio. Hay bastantes servicios populares de Git, incluyendo GitHub, Stas, de Atlassian y GitLab. Debido a que es fácilmente accesible, usará GitHub en estos ejemplos. Paso 1. Crear una cuenta de GitHub. Si ya lo ha hecho anteriormente, vaya a GitHub y cree una cuenta. Si tiene la cuenta, vaya al paso 2. Inicie sesión en GitHub y vamos a crear un repositorio. Entonces, vamos a ir a GitHub. Aquí, ahí estamos en GitHub. Vamos a ir a la parte superior acá. O podemos ir al signo más, donde dice crear nuevo repositorio. Y nos va a pedir un nombre, el repositorio. El nombre se nos da en el laboratorio, que se llama devas-study-team. Ese va a ser el nuevo repositorio. Lo vamos a pegar. En la descripción, trabajando juntos para aprobar el examen de Devas. En la descripción, trabajando juntos para aprobar el examen de Devas. Lo vamos a crear como privado y vamos a crear el repositorio. Entonces, en la parte final dice crear el repositorio. Si vemos aquí al costado derecho, en el icono, dice sus repositorios. Aquí tienen el repositorio devas-study-team. Ahí se creó el repositorio. Paso 4. Crear un nuevo directorio devas-study-team. Si aún no está en el directorio git intro, entonces vamos a salir de acá. Estamos dentro de git intro. De hecho, aquí estamos dentro del directorio. ¿Ya? Aquí este comando del paso 4 es por si se salió, vuelva al directorio git intro. Y dentro de git intro vamos a crear con mkdir este directorio. Con mkdir
Vamos a crear devas, -studi, -team. Este nombre tiene que ser el mismo de acá. Tiene que hacer coincidencia. Devas, studi, -team. Por lo tanto, verifique. Devas, -studi, -team. Le damos Enter. Y entramos a cd devas-studi.team y estamos dentro del directorio. Paso 6. Copia el archivo devas. En la letra A nos dice utiliza el comando cp para copiar el devas.txt del directorio principal git intro al subdirectorio devas-studi-team. Los dos puntos y una barra diagonal anterior al nombre del archivo indican el directorio principal. El espacio y el punto que siguen al nombre del archivo indica que se debe copiar el archivo en el directorio actual con el mismo nombre de archivo. Entonces copiamos el comando cp hasta el punto final. Después del txt hay un espacio y hay un punto. Damos Enter. Con ls. Ahí aparece el archivo devas.txt. Y con cat devas.txt vemos lo que está dentro del archivo. Paso 7. Inicializar un nuevo repositorio de Git. Utiliza el comando git ini para inicializar el directorio actual, que es devas-studi-team, como repositorio de Git. El mensaje que se muestra indica que ha creado un repositorio local dentro del proyecto contenido en el directorio oculto.git. Aquí es donde se encuentra todo el historial de los cambios. Entonces, con git init, ahí nos va a mostrar que tenemos el archivo, ¿ya? Con git config-git vamos a comprobar sus variables globales de git con este comando. Entonces con git config-list, ahí vemos los datos, ¿ya? El username, el email, el repositorio, hasta el core local ref updates igual true. ¿Ya? Si las variables username y user.email no coinciden con sus credenciales de GitHub, cámbialas ahora con el comando git config-global user.name, el nombre de usuario, o git config-global user.email con el email de GitHub. Recuerden que esto lo hicimos en el primer paso y colocamos los nombres como correspondían. Si no lo hubiera hecho en el primer paso, en esta es la oportunidad para colocar los datos correctos. Ahora en el paso 8, apunta el repositorio de Git al repositorio de GitHub. Utiliza el comando git remote-dd para agregar una URL de Git como un alias remoto. El valor origen apunta al repositorio recién creado en GitHub. Utilice su nombre de usuario de GitHub en la ruta URL para el GitHub username. Nota, su nombre de usuario distingue entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, vamos a copiar este comando y vamos a hacer el cambio. Vamos a pegar. Y antes de darle Enter, aquí donde dice GitHub-username, lo vamos a cambiar por el de GitHub. En mi caso, hvega 1964. Y una vez que cambié el GitHub username que está aquí con rojo, este lo reemplazamos por el nombre de usuario, le damos Enter. Verifique que el remote se está ejecutando en GitHub con el comando git remote-verbose. Entonces con git remote verbose, ahí dice que se está creando, se está trabajando. Ver el registro de Git
el error indica que no hay confirmaciones. Con git log paso 9. Pongan en serie y confirme el archivo devas.txt con el comando git add para poner en escena el archivo. Entonces git add devas.txt con git add devas.txt. Utiliza el comando git commit para confirmar el archivo devas. Entonces vamos a copiar el comando git commit que está aquí y lo vamos a pegar. Y ahí nos dice un archivo cambiado, 3 inserciones, creado ya dentro del archivo devas.txt. Nos da un nuevo ID de hash, que es el que está ahí, y que se ha adicionado a devas.txt el archivo en devasstudy.team. Verifique la confirmación en el paso 10. Usar el comando git log para mirar las confirmaciones. Entonces con git log vamos a ver las confirmaciones. Y nos dice que se ha adicionado a devas.txt el archivo dentro de devas-study-team. Utilice el comando git status para ver la información de estado. La frase working tree client significa que Git ha comparado tu lista de archivos con lo que le has dicho a Git y es una pizarra limpia sin nada nuevo que informar. Entonces con Git status dice que no hay nada que informar, que es una pizarra limpia y que estoy dentro de la rama master. Paso 11. Enviar o push el archivo de Git a GitHub. Utiliza el comando git put origin master para enviar el archivo a su repositorio de GitHub. Se le pedirá un nombre de usuario y una contraseña que será la que utilizó para crear su cuenta de GitHub. Desde el año 2021 ya no se puede ocupar la contraseña de GitHub, sino que hay que ocupar el token que nosotros copiamos y creamos anteriormente. Entonces vamos a escribir el comando git push origin master. Git push origin master. Y nos pide el username. Y aquí colocamos nuestro username de GitHub. Y nos pide el token, Personal Access Token. Copiamos y pegamos. Nota, si después de introducir su nombre de usuario y contraseña obtiene un error fatal que indica que no se encuentra el repositorio, lo más probable es que haya enviado una URL incorrecta. Deberá revertir su contenido git add con el comando git remote rm origin. Y lo último que nos pide es que verifiquemos en GitHub, dentro de los repositorios, ya, y seleccionamos el usuario devas-study-team y debería haber el archivo devas.txt que se ha generado en este repositorio de GitHub. Entonces, si yo voy acá, ya, y entro a devas.txt el repositorio, ahí tengo el archivo devas.txt y ahí están las 3 líneas y puedo editar el archivo. Y con eso se termina el laboratorio que corresponde a hoy.